Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Saludamos a todos los hermanos que están ahora con nosotros en directo y a todos los que nos verán luego. Que sus vidas estén siendo iluminadas con el amor y la sabiduría de nuestro Dios y Padre. Les quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón y espero que sea también de provecho, de alimento para sus almas y que así prosperen en sus vidas. Les traigo una pregunta que espero la siguiente meditación les ayude a responder. ¿Cómo te imaginas el cielo? La Biblia nos enseña en Apocalipsis 21 del 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Muchos cristianos tienden a ignorar el libro del Apocalipsis porque lo consideran demasiado misterioso y difícil de entender. Pero lo cierto es que fue escrito para que se leyera y se entendiera. Y hay promesa de una bendición especial para los que lo oigan. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra original del Apocalipsis significa revelación, quitar el velo. Esto es precisamente lo que el libro hace respecto al Señor Jesucristo, su victoria final en el mundo glorioso que ha de venir para todos los que creyeron en él. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, escribió la visión sobre ese mundo glorioso que le fue dada porque él estaba sentado en el trono. Estando Juan en el Espíritu, describió la ciudad santa de la siguiente manera. En Apocalipsis 21:27 lo vemos. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada puerta estaba hecha de una sola perla. Y la calle principal de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. No vi ningún santuario en la ciudad, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, es su santuario y también el Cordero. La ciudad no necesita ni sol ni luna que lo alumbren, porque lo alumbra el resplandor de Dios y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo se entregarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día, y en ella no habrá noche. Le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones, pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosa odiosa o engañosa. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Yo estoy inscrita, usted también está inscrito, porque solo le basta creer que Dios es grande y poderoso. En el libro 90 minutos del pastor Piper, que a mí me gusta, de la Iglesia Bautista, ¿cómo? South Park. Perfecto, mi traductor. Alvin, Texas. Muy bien. Escribió acerca de su propia muerte en un terrible accidente automovilístico y su inmediato ascenso al cielo, donde según cuenta pasó 90 minutos. En ese corto tiempo, antes de regresar a la tierra, después de ser resucitado por los paramédicos, el pastor Piper tuvo una experiencia tan extraordinaria que, según narra, no puede describir con palabras ni pudo comprender. Habla de una luz increíble, intensa, de familiares y amigos que lo recibían abrazándolo y mostrándole el perfecto amor del que habla la Biblia. Cuenta de una alabanza continua que era el sonido más placentero y hermoso que haya oído jamás. Dice el pastor:
que al detenerse junto a la puerta pudo ver una ciudad con calles pavimentadas en oro y que todo alrededor brillaba con los colores más vivos y radiantes que hayan visto sus ojos. Tanto la descripción que hace el apóstol Juan del cielo como la experiencia personal que cuenta en su libro el pastor Piper nos muestra un lugar absolutamente maravilloso en el que a todos nos gustaría estar. Bueno, claro. Pero cualquiera sea la manera en que este impresionante escenario se representa en su mente, mucho más importante es el hecho de que todos los que hemos sido salvos estaremos cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por toda una eternidad, disfrutando de una paz y un gozo imposible de describir en aquella ciudad santa donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni COVID, dice el pasaje de hoy. Una vida sin sentido y una vida con propósito están separadas únicamente por una decisión que debemos tomar: recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Andar de la mano de Jesucristo, he ahí la respuesta, es una decisión personal. Nadie nos obliga, ni Dios mismo, porque Él es una persona supremamente respetuosa. No obstante, si le abre las puertas de su corazón, puedo asegurarle que el Señor transformará su existencia. Él quiere hacer algo nuevo en su vida, pero depende de usted el recibir en su corazón como único y suficiente Salvador a Él. A Él le mostrará el camino para salir del laberinto de desesperación en que usted se encuentra. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador porque has entendido su verdad, comienza a disfrutar desde ahora lo que te espera cuando partas de este mundo. Si no lo has hecho, arrepiéntete de tu manera de vivir y recibe al único que puede darte la entrada al cielo por toda la eternidad, es el Señor. Porque el que cree en mí tiene vida eterna. Crea, escuche, aprenda y vea que es verdad. No se va a arrepentir. Y más ahora, en estos tiempos, que todos estamos aquí charlando y nos estamos viendo, pero mañana no sabemos, porque esta enfermedad no la han podido saber cómo es. No sabemos nuestro tiempo ni nuestra hora. A todos nos va a llegar y hay que estar preparados. Por eso yo te pido, Señor, bendito Padre Celestial, y te doy gracias por haber provisto el medio para entrar al cielo, al dar a tu Hijo como Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en tu santo nombre. Amén, amén, amén. Hermanos, los dejo como siempre en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Y les quiero recordar que esta semana cumplo años. Les puedo mandar mi dirección por WhatsApp para recibir los regalos. Muchísimas gracias y todas las bendiciones que quieran para mí. Los amo mucho. Ay Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué cumplo años? Sí, amén. Bueno, muy bien, buenos días. Dios los bendiga a todos. Sé que son bendecidos y no pude dejar de pensar en esas palabras. No he podido dejar los pensamientos que se concentren en lo que voy a decir hoy, porque las palabras son impactantes. Esto que describe la Biblia como el sitio que Dios tiene preparado para todos los que hemos creído en su voluntad. Espero que usted sea uno de estos. Creer en su voluntad no es decir yo creo, es escuchar su voz, es entender lo que Él dice, asimilarlo y vivir de esa manera en este mundo, porque no hay otra oportunidad, hermano, no hay otra oportunidad. Hay un libro que se está escribiendo y hay otros libros que también se están escribiendo, donde va a estar justificado todo lo que nosotros hicimos o no hicimos, creímos o no creímos, y un libro de eso se llama el libro de la vida, y el que esté inscrito ahí, el que su nombre esté escrito allí, pues sus obras no serán tenidas en cuenta, sino el haber creído a Dios. Así que oramos para que usted sea uno de esos, hermano. ¿Y por qué digo oramos para que usted sea uno de esos hermanos? Porque no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que va a una congregación realmente le cree a Dios. Creerá en una deidad, tendrá temor de esa deidad, como lo estuvimos explicando durante 3 domingos. Y yo espero que usted entienda que por encima de cualquier deidad está Dios, el que creó todas las cosas. No hay sino un solo Dios, lo demás son creaciones del hombre. Y como esas deidades son mentiras de Satanás, hoy vamos a estudiar algo bien interesante. Es una también serie corta
que se llama, la miniserie es Oscuridad y Luz. ¿Sí? Y esta primera parte la he denominado Creados para Iluminar. Perdón, esa no es la primera parte. Perdón, la primera parte se llama El engaño que cambió la identidad. El engaño que cambió la identidad. Y vamos a estudiar entonces esto por partes. Y primero vamos a tratar de descubrir eso que es el engaño. ¿Cómo así que cambió identidad? ¿Qué quiere decir con eso usted, pastor? Entonces voy a tratar de explicarlo y vamos a ir avanzando en el tema, ¿ok? Algunos, por favor, que ya están más avanzados, les pido que por favor entiendan cuál es el propósito de esta enseñanza, y es hacer toda la develación completa de lo que es este misterio. Entonces, esta corta enseñanza, serie de cortas enseñanzas sobre este tema que es muy importante, como todos los de la Biblia, que son definitivas y útiles para todos, porque hay dos realidades que existen. Y antes de entrar en eso, pues les pido que oremos, por favor. Hay bastante gente, familia, amigos enfermos, y oremos, esa es nuestra labor, interceder al Padre por ellos, decretar la palabra, hablar la palabra de vida, de sanidad sobre ellos, sobre sus cuerpos. No tenga temor de hacerlo, hermano. Si usted tiene el Espíritu Santo, ese es el poder que necesita. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos revela todas las cosas, todo lo que tú tienes escondido a aquellos que no quieren creer o que se niegan, Señor, a entender que tú existes. Padre, gracias por tu plan perfecto, Señor, que nos has ido descubriendo ante nuestro entendimiento poco a poco, en la medida en que nosotros nos consagramos a esa verdad, y nos va transformando la manera de vivir, la manera de ver la vida, va cambiando la forma de proceder en esta vida, de tomar decisiones, de relacionarnos, Señor, de realmente amarnos unos a los otros. Padre, gracias. Yo bendigo a mis hermanos y los bendigo diciendo que ellos son libres de toda enfermedad, de toda maldición, de toda estrategia de Satanás para derrumbarlos, para destruirlos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tú nos cuidas, nos proteges, nos provees, y por eso, Señor, ninguno sufrirá escasez, ni enfermedad, ni hambre, ni desolación, ni traición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces hay dos realidades. Una es la del mundo, que esa la conocemos suficiente, y de hecho traje una serie de enseñanzas también sobre eso. Y es en esa realidad en la que todos estamos sin excepción, o sea, y es en la que vivimos cada día, recibiendo cada uno de sus efectos. Y otra realidad es la de Dios, y esto se llama el reino de Dios, que también existe, pero no se ve. Amén. Entonces esta última, la realidad de Dios, es el hecho de que es la que prima sobre toda otra realidad para los hombres, aunque es la que menos se conoce, es la que menos se entiende y es la que menos se cree, siendo irónicamente la que todos desean, porque es la que a toda la humanidad les sirve, es la que enseña la vida que todos anhelan, que todos reclaman, pero no se quiere escuchar. Y me pareció interesante el tema que trajo Cielo hoy, esa reflexión sobre la nueva ciudad, el nuevo lugar donde vamos a ir, donde no va a haber maldad ninguna, ni tampoco va a haber ninguno de los que no han creído en esta verdad de Dios. Todo va a ser diferente, de donde va a abundar todo lo que todos anhelamos de alguna manera, y por eso es que la gente protesta, pelea y bueno, en fin, maldice. Entonces, en esta primera parte, espero que entendamos la razón del por qué el mundo está así, cuál es la influencia que recibió y sobre la cual sigue operando el mundo. Cuando yo hablo de mundo, recuerde, estoy hablando desde el sistema en el que estamos viviendo en el mundo, en todos los países, sea la cultura que sea. Y si alcanza el tiempo, vamos a empezar a definir la obra maestra de Dios a través de su pueblo, su iglesia, o lo que es lo mismo, sus hijos. Así que, como siempre, le pido su máxima concentración. Tal vez nos ocupe unos 3 domingos esto, pero yo espero que usted los aproveche, y que si usted está ansioso de crecer,
espiritualmente para aprovechar toda esa verdad de Dios en esta vida, lo va a lograr en la práctica de lo que va entendiendo en su propia vida. No se lo aplique a otros, aplíqueselo a usted primero. Amén. Esa es la verdadera libertad. Cuando usted comienza a aplicar la verdad de Dios en su vida, obedientemente, sin temor alguno, venciendo sus dudas, su propia vergüenza, su prepotencia, entonces usted va a experimentar una verdadera libertad de la palabra de Dios. De resto, no va a saber para qué sirve la palabra de Dios. Entonces, como dije, hay dos realidades. Una, la de este mundo, que es la visible, y otra, la del reino de Dios, que es la invisible. Aunque la de este mundo, que se ve, es efecto de otro mundo invisible, que es el mundo de Satanás, el reino de Satanás y todo su ejército. Ellos hacen una influencia, ejercen un control sobre el mundo, y esto lo enseña la palabra de Dios. Nosotros los hijos de Dios, y espero esto ya esté completamente entendido quiénes son los hijos de Dios, aun cuando vivimos en este mundo, estamos aquí, no somos parte de este mundo. El Señor lo dijo Juan 17, capítulo 17, si quiere estúdielo. Juan capítulo 17. Nosotros pertenecemos al reino invisible, por ahora, de Dios viviendo en medio de otro reino, que es el medio donde está el conflicto, el gran conflicto. Cuando Jesús oró al Padre, Él no dijo, sácalos de este mundo, sino guárdalos del maligno. Y estoy volviendo a citar el capítulo 17 de Juan. Guárdalos, Señor, guárdalos de esto, guárdalos del mal. Amén. Y esto implica que nosotros tenemos que estar en este mundo, pero tenemos una protección. Y esa protección es del que todo lo puede. De otra manera, no podemos predicar el Evangelio, que es la verdad de Dios, que tiene poder para sacar a las personas del dominio de Satanás, del pecado y de la muerte. Entonces, estamos en este reino invisible, en medio de un reino visible, que está volviéndose más impío todo el tiempo, más malo todo el tiempo, y que parte de la solución es que los que entienden esa verdad, la verdad de Dios, que trae libertad, la enseñen. La enseñen. No es cuestión de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de un seminarista, no, es de todo el que la va entendiendo, porque el que la va entendiendo se va dando cuenta. Ahora, el entendimiento no es que tenga una comprensión literal o gramática del español, sino que la va entendiendo es que es sabio y coge lo que Dios le va revelando y lo aplica. Perdón. Entonces yo digo parte. Cuando digo parte de la solución, digo parte porque sabemos que no todos van a creer. Amén. Entonces, sería la solución, pero no va a ser la solución para todos porque no todos van a creer. No obstante, si la iglesia, los que creen y entienden de qué se trata el plan de Dios, no enseñan esa verdad, serán muchos más los que se pierdan. El Señor lo dijo en Lucas capítulo 10. Versículo 2, y les decía a los discípulos y a los fariseos, la mies a la verdad es mucha, y cuando está hablando de mies es la gente, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces las iglesias o las congregaciones deberían producir obreros, no artistas. ¿Sí? No concentraciones de multitudes, sino obreros. ¿Qué es un obrero? El que va a trabajar. Ahora bien, encontramos que en ese tiempo del Señor Jesús en la tierra, en el primer siglo, muchos le preguntaron cuándo sería el tiempo de ese reino que Él estaba anunciando, porque yo he venido a enseñar el reino, a traer el reino de Dios. ¿Amén? Entonces muchos le preguntaban, ¿y cuándo va a ser cuándo llega ese reino? Ellos creían que había de venir en el futuro, pero de una manera diferente como el Señor lo quería establecer y sería enseñado por los apóstoles. Miremos esa parte, en Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículos 20 al 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto es una verdad que si usted la estudia, hermano, se da cuenta que Jesús era Dios hecho hombre,
trayendo la voluntad de Dios, estableciendo su reino, su poder en la tierra. Lo que pasa es que la gente no lo creyó porque lo vio frágil, porque lo vio un hombre decente, un hombre culto, un hombre lleno de amor, un hombre con convicciones, un hombre decidido, un hombre con objetivos claros. Y menos le creyeron cuando lo vieron colgado en el madero. Lo que no sabían era que ahí estaba ejecutándose ese gran poder de redención donde él obtuvo la victoria sobre todo el mal. Y para poder comprender por qué el mal no se ha acabado, pues por eso hay que estudiar la Biblia. Entonces esto es parte de lo que estamos haciendo, amén. Esa es una afirmación increíble, hermano. Están esperando en un futuro un reino, y ese reino obviamente está trayendo un rey, pero Jesús les dice, el reino está aquí porque el rey está aquí. ¿Y quién era? El Señor de señores, el Rey de reyes. Dios hecho hombre. Entonces en esta parte del mundo, nosotros aquí en este lado del mundo, en este hemisferio, no conocemos mucho acerca de reinos y de reyes, pero aquella gente sí. De hecho, ellos buscaban un rey judío que los sacara del yugo romano, que era el imperio que gobernaba. Entonces ellos no entendieron que esto era algo mucho más trascendental. Ellos esperaban simplemente otro rey carnal, de carne y hueso. Y esa fue la mayor razón para que no pudieran comprender que lo que Jesús les hablaba era mucho, mucho más trascendental que lo que ellos esperaban o estaban buscando. Y era un gran poder que Jesús establecería, y escuche bien esto, hermano, en cada persona que entendiera y creyera el plan de Dios que Él traía. Ese poder se llama el Espíritu Santo. Déjeme exponerlo desde la Biblia lo que quiero decir. Por favor, vaya conmigo a Romanos capítulo 1, Romanos 1 versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora escuche bien cómo se conjugan aquí los verbos. Y usted se da cuenta que esto es un presente continuo. ¿Ok? O sea que la ira de Dios está ejecutándose. ¿Sobre qué? Toda impiedad e injusticia de ¿quiénes? De aquellos hombres que impiden con sus deseos injustos que la verdad de Dios se conozca, se propague. Obviamente ellos son instrumentos de Satanás y no lo saben. Entonces esta ira de la que se habla acá es contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es un tipo de ira de Dios que tiene que desarrollarse en una sociedad que está obstaculizando, deteniendo que la verdad se conozca. Y hoy sí que está sucediendo. Lo que pasa es que no somos analíticos, no miramos el cuadro completo, nos fijamos en detallitos insignificantes. ¿Amén? Pero cuando miramos todas las cosas y miramos el panorama completo y hacia dónde se dirige todo, esto está sucediendo ya. Y no se refiere exactamente a una persecución violenta, o sea, donde haya ejércitos persiguiendo a cristianos y matándolos. Eso sucede en otros países. Pero en estos lados del mundo, en nuestros países, sucede de otra manera. Y vamos a ir entendiéndolo. Ahora dice el versículo 19, dicen los versículos 19 al 20. Ahí mismo vamos a estar siempre en Romanos, en el capítulo 1. ¿Ok? Romanos 1. Vamos versículos 19 y 20. Y dice, porque lo que de Dios se conoce, dice él, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces no es que el hombre quiera conocer de Dios, es que Dios se lo quiere revelar. ¿Bien? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces cuando la gente va más allá y mira, aunque hoy el ejercicio de la naturaleza es casi que para la juventud, para los más jóvenes, es casi que algo desconocido, porque ellos están muy inmersos desde muy pequeños en
en Internet, en los juegos de Internet, en cosas como estas que han sido creados para tenerlos allí, ¿sí? No exploran muy bien lo que es la naturaleza, no conocen los animales, no los identifican además, no los distinguen, no saben qué es una cosa que es la otra. Entonces, cuando una persona analiza esto y empieza a darse cuenta de la belleza de la creación, de las plantas, los árboles, los ríos, los mares, los animales, lo que hay en el cielo, en la tierra, bueno, debajo de ella, pues se va dando cuenta que esto no es producto de un cero más cero, esto es producto de que alguien lo creó. Y ese alguien se llama Dios eterno, Padre, el yo soy, el gran yo soy, el que todo lo sabe, todo lo puede, todo está en todos lados, el que cubre, el que tiene como estrado, como el trono, el cielo, y como estrado de sus pies la tierra. Imagínense esto, la inmensidad de este Dios. Y este Dios se ha revelado y se ha querido revelar y lo ha hecho, y empezó a revelarse desde el principio, pero el hombre a negarse a conocerlo. Y hoy se revela y hoy quiere enseñarse a través del Espíritu Santo. ¿Cómo se adquiere el Espíritu Santo? Creyendo, entendiendo y creyendo lo que está escrito, porque ahí está la revelación de Dios y está escrito en la Biblia. Entonces Dios se ha revelado a sí mismo al grado de que el hombre no tiene excusa si no reconoce la existencia de Dios. Y cuando los hombres detienen ese conocimiento en impiedad, en injusticia, dice el versículo que un tipo de ira sale de Dios, sale del cielo. Esta ira, ¿para quién es? Versículo 21. Romanos 1:21. Que habiendo conocido a Dios, aquellos hombres que detienen con injusticia la verdad, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Viene sobre una sociedad que inexcusablemente se volvió contra el Dios Todopoderoso, quien es el creador de todas las cosas. En el caso de nuestra sociedad, ella se ha rebelado contra la Escritura, y esa Escritura está disponible para todos, ha estado disponible para todos. Entonces, pues, habiendo conocido, ¿y qué es esto? Cuando el hombre sabe que Dios existe, porque fue claro en la creación, pero además en la Escritura, ¿sí? No hay excusa. Y entonces, si lo conocen o se identifican, hay un Dios y no lo glorifican como a Dios, dice el versículo 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquellos que rechazan a Dios, entonces son necios. ¿Por qué? Porque creen más en su propia conclusión, en su propia sabiduría, cuando el mundo y su creación, cuando los planetas, todo, les dice que hay un Dios. Versículo 23. Perdón. Versículo 23. ¿Y qué pasó con ellos? Y cambiaron la gloria del Dios inmortal. Escuche bien esto. La gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Es decir, quisieron poner a Dios bajo sus propias manos en cosas creadas por ellos y empezaron a adorar cosas creadas por ellos, no al Dios que creó todas las cosas. ¡Wow! Entonces ellos empezaron a desechar esa gloria de Dios que estaba con ellos, que estuvo ahí, para adorar lo que ellos mismos crearon. Cuando una sociedad desconoce a Dios, cuando Él se ha dado a conocer por la creación y la Escritura, cuando dejan la verdad de Dios y cambian a Dios por una manera de ver la vida materialista, llevada por sus propios criterios, ideologías, políticas, justicia, etc., esto conduce a que Dios los deje. ¿Qué es que Dios los deje? Los entregue a lo que ellos han decidido como estilo de vida, pero también recibiendo las consecuencias de ese estilo de vida, que es lo que estamos viendo hoy. Hermanos,
hay gente que duda que la Biblia es un libro mandado a hacer por Dios. Pero lo triste no es que tengan la duda, porque la duda es razonable. ¿Hasta dónde puede ser razonable? Hasta cuando se pruebe que es verdad o es mentira. Pero mucha gente habla de la Biblia sin siquiera ahondar en ella, sin siquiera conocer sus orígenes, sin siquiera conocer las culturas y los tiempos en los que fue escrita, en las condiciones sociales en las que fue escrita, en las condiciones atmosféricas en las que fue escrita. No lo conocen. Entonces hablan de la Biblia y la desechan sin siquiera conocerla. Conocerán 2, 3 versículos y ya. Ahora, en nuestra escritura de apoyo, que es Romanos 1, esto se manifiesta en el versículo 24. Mire cómo lo dice. Versículo 24. Romanos 1, 24. Por esa razón, o sea, porque ellos creyeron más en lo que ellos quisieron creer, en su propia sabiduría, desecharon a Dios. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Es decir, los dejó a lo que ellos decidieron. ¿Y eso a qué conduce? Que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias o maldad que surge de sus propias mentes, de su propio criterio, de su propia sabiduría. Eso es lo que dice el versículo 24. Usted puede solamente imaginar lo que le espera a una sociedad que decide su destino bajo su propio criterio, su sabiduría. Y no es tan difícil, porque si lo vemos en nuestro país y en todos los países, ¿para dónde vamos? ¿Sí? En la gran mayoría de países se desconoce a Dios. Se tiene respeto a una deidad, pero esa deidad se acomoda a ellos. Ellos no se acomodan a esa deidad. Ahora, el Dios Todopoderoso es desechado. Nosotros ahora estamos viendo esto no solo en nuestro país, sino en casi todos los países del mundo, donde Dios es como una especie de amuleto, un símbolo, que una realidad. Me llama el caso, por ejemplo, la atención el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica. Una nación que fue civilizada por colonos, porque allí vivían unos indígenas y vivían en armonía, y llegaron estos, la mayoría de Europa, y empezaron a colonizar, y algunos de ellos traían ya la revelación, pero otros traían también el legalismo. Básicamente esta nación fue construida sobre enseñanza de Dios, sobre principios morales de Dios. Y esta nación comenzó a evolucionar, a desarrollarse, a ser fuerte, tuvo sus inconvenientes, pero básicamente fue fundada sobre estos principios de Dios, con temor a Dios. Temor a Dios, ¿qué quiere decir? No con miedo, sino con respeto a lo que Dios decía. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos escucharon la voz de Dios, tuvieron en cuenta la voz de Dios y quisieron vivir como Dios les estaba enseñando. Así fue fundada esta nación. Y con el tiempo comenzaron a desarrollar y ellos comenzaron a exportar misioneros a todo el mundo a llevar la palabra. Esto era un movimiento grandioso. Pero poco a poco esto empezó a cambiarse. Hasta el día de hoy, y el día de hoy, en este momento, Estados Unidos está coartando, está tratando de encerrar, de invalidar con una cantidad de leyes la verdad de Dios. Y esto se exporta también. Y nosotros somos unos bárbaros para importar todo lo que es la cultura estadounidense, especialmente, y también la europea, que pues obviamente ya lleva mucho tiempo desarrollando su cultura como se le da la bendita gana. Aquí en nuestro país nosotros nos están enseñando a copiar todo, como lo hacían los japoneses, que copiaban todo. Y hasta nuestra manera de pensar la estamos copiando, no somos capaces de desarrollar nuestra propia cultura. Entonces, de esta manera, la primera cosa que usted vería
en una sociedad bajo juicio, esa ira de Dios que habla ahí que estamos hablando en el capítulo 1 de Romanos, lo primero que usted va a encontrar es una revolución sexual, y esto no viene de ahora, esto viene de tiempo atrás, en la cual la inmoralidad, la impureza, la lujuria desenfrenada, en donde se deshonran sus cuerpos en sí mismos, entre ellos, en la cual la pornografía se toma como norma, son las que comienzan a destacarse, a ser el tema importante bajo otras excusas como la inclusión o la igualdad. Entonces, una minoría está imponiéndose sobre la gran mayoría y todos tenemos que aceptar eso. Pero ahí no termina todo. ¿Qué es lo siguiente? Versículos 26 y 27. Romanos 1, 26 y 27. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Yo estoy usando una traducción diferente que se llama lenguaje sencillo. Entonces dice así: Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros. Y mira esta frase: y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. En otras palabras, lesbianismo, homosexualismo, SIDA como consecuencia y muchas otras enfermedades mentales y físicas. ¿Amén? Y luego el versículo 28. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Esa es una mente que no funciona como debería funcionar. Es un tipo de locura donde comienza a imponerse todo tipo de filosofías que a la postre quieren que se conviertan en leyes a los que todos nosotros, todos los demás debemos someternos. Ya lo estamos viendo. Y cada vez van a traer unas leyes mucho más fuertes que a algunos nos van a impresionar y a otros simplemente les es indiferente. El resultado de todo esto es una cantidad de cosas que no convienen, que Pablo las describe en sus diferentes epístolas de esta manera. Esto trae injusticia, dice toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermano, ¿sabe cuánto hace que fue escrito esto? Hace más de 2000 años. ¿Usted ve algo de esto en la sociedad? Por supuesto, todo lo que está hablando Pablo aquí lo vemos. ¿Se ha visto a través de la historia del hombre? Por supuesto, pero es que ahora está sobreabundando, está desarrollándose desenfrenadamente. Si usted analiza el tiempo actual, eso es lo que estamos viendo. Luego en el versículo 32. Versículo 32. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben. Que quienes esto merecen, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y está hablando no de la muerte física, sino la muerte eterna, una muerte en plena conciencia, una muerte que es separación de Dios, no es desaparición, no es exterminio. Amén. Es una muerte eterna, separación de Dios, siendo consciente de todo el mal, recibiendo los efectos de todo lo que quiso creer y vivir. Y sigue. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Las hacen legales, todas estas cosas, hacen leyes. A mí me han preguntado en esta época que estamos en tiempo de elección, me han preguntado, pastor, ¿y uno cómo hace para saber por quién votar? Le digo, hermano, sencillo, escuche lo que hablan, qué es lo que apoyan, qué es lo que ellos dicen que debe ser.
Si no está de acuerdo con la voluntad de Dios, pues ahí ya tiene quienes no. Aunque yo sé que en nuestro país ninguno de ellos es temeroso de Dios. El mundo ha llegado entonces a donde está porque el mundo está bajo esta ira de Dios. Tenga en cuenta que estoy hablando del sistema de vida en el cual estamos todos, pero como leíamos en Juan 17, que los hijos de Dios hemos comprendido por la aceptación de la revelación y es lo que debemos evitar. Nosotros no somos ya de ese tipo de vida, de ese estilo de vida. Pero además, cuando sabemos que esas cosas son las estrategias de Satanás para acabar con los hombres y la creación, y queremos enseñar a otros la verdad, Dios se encarga de nuestro cuidado, de nuestra provisión en todas las cosas. Por eso Jesús dijo, guárdalos, Señor, guárdalos. Ellos ya no son de allí, de ese estilo de vida, ellos ya están en tu reino, por favor, guárdalos mientras estamos aquí en la tierra. O sea que si usted es sabio, hermano, usted no sigue la corriente de este mundo, como lo dice Romanos 12:2. Amén. Usted comienza a darse cuenta de lo que Dios le está diciendo y se da cuenta entonces que eso contradice la corriente del mundo. ¿Por dónde quiere ir usted? Y ese es el ciclo de la humanidad, esa es la historia de la humanidad. Amén. Estamos ahora en un reino malo, o sea, en medio de un reino malo. El reino en el que estamos es tan malo que la ira de Dios ha sido desatada sobre toda injusticia e impiedad de aquellos hombres que quieren detener la verdad. Si usted no se alinea con la verdad de Dios por entendimiento, por amor, porque Dios lo oyó, lo expresó por amor, lo reveló por amor, si usted no entiende que esto es el amor de Dios hacia la humanidad y usted quiere seguir la corriente de este mundo, hermano, viviendo así, promocionando ese estilo de vida, pues usted va a estar dentro de la ira de Dios y no sabe lo que le va a suceder, no solo aquí en la tierra, sino después. Entonces esa ira de Dios está operando sobre toda esa injusticia e impiedad, pero esa injusticia e impiedad lo llevan los hombres que con base en su propia sabiduría establecen todas estas cosas y además presionan para que se hagan leyes. Y hemos estado viendo en todo esto por varias décadas en la historia de la humanidad, desde la revolución sexual, pasando por la revolución homosexual, a la mente reprobada, en donde la gente sin entendimiento de la verdad de Dios ni siquiera puede pensar correctamente para diferenciar la realidad de la fantasía, porque están mezcladas. El reino malo mantiene su poder mediante una cosa: mediante mentiras y engaños. Y es así como el mal cambió la identidad del hombre creado por Dios. El reino malo mantiene su poder mediante una cosa: mentiras y engaños. Mantiene su poder mediante mentiras al detener la verdad. Por eso es lo que Satanás más teme. Él teme que la verdad sea llevada, sea manifiesta, sea enseñada. Y estoy hablando de la verdad de Dios. Ahora, solo para recordar, el Señor Jesús ilustró sobre esto a todos, especialmente a los judíos, cuando les dijo en Juan 8:44. Vamos a leer en Juan 8:44 al 47, por favor. Y Jesús le habla a los judíos y le habla a los otros que estaban allí presentes, pero con más intención de los judíos. Y los judíos, recuerden, en ese momento, ellos entendían, sabían, creían, por toda la historia suya, porque Dios le habló a Abraham y le hizo una promesa y creó el pueblo de Israel. Entonces ellos sabían, entendían y creían que eran el pueblo de Dios. Amén. Y Jesús les dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Mire bien, hermano. La cultura judía entendía que era el pueblo exclusivo de Dios. Algunos todavía lo piensan.
Ellos llaman a Abraham su padre. Pero Jesús les dice, su padre es el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Entonces, permítame hacer un paréntesis antes de seguir. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es por tradición, esto no es porque nació en tal lugar, esto no es porque usted va a tal lado. ¿Amén? Esto es porque si no está en la verdad de Dios y esto llega por comprensión, entonces su padre es el diablo. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Desde el principio, el diablo, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, dice Jesús, que les digo la verdad, no me creen. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Y esto fue impactante para ellos. Impactante. Es decir, que Jesús les dijera eso, por eso se ganó el odio de ellos. Les está revelando la verdad. ¿Por qué? Porque ellos no le creyeron a Dios. Ellos empezaron a crear sus propios ritos, sus propias leyes, sus propias formas de proceder, de agradar a Dios. Y cuando Jesús vino y los descubrió, se dio cuenta, les dijo, hipócritas, ustedes son tumbas blanqueadas, por dentro están podridos, llenos de huesos. Porque una cosa es la apariencia que ustedes quieren dar, mostrarle a la gente, y otra cosa es lo que hay dentro. ¿Y qué es lo que hay dentro? Dios no busca, hermano, una vida religiosa. Dios lo que busca, ¿qué es? Una vida renovada, transformada, conforme a lo que Él le va diciendo. Eso es. Entonces, si una persona está en el reino malo, donde la palabra de Dios no es su verdad, entonces, ¿en dónde está? En el reino de las tinieblas. Satanás es su señor. El problema es que no lo sabe. ¿Sí? Y esto fue lo que vino a revelar Jesucristo. Entonces, Satanás es el mentiroso padre del engaño, propaga mentiras mediante ese reino, y eso es realmente lo único que esa persona puede creer porque no tiene capacidad de creer la verdad. Amén. Entonces, al no creer la verdad, está deteniendo la verdad, porque ahí queda. Pero cree la mentira. Esto le pasó a Adán y a Eva en el principio. Eva escuchó la voz de Satanás. Dios le había instruido a Adán, le había dicho, haz esto y no hagas esto. Adán, como buen esposo, instruyó a su mujer, pero su mujer puso oído atento a las palabras de Satanás, le creyó a Satanás, desechó a Dios. ¿Y qué pasó? Entró la maldad al mundo. Entonces lo que amenaza al reino de las mentiras es la verdad. La verdad de Dios, póngale V mayúscula a eso. Algo que para los hijos de Dios, en el reino del Padre, cuando Cristo entregue en sus manos, está garantizado que no va a haber, como lo leí a cielo esta mañana. Mírelo, Apocalipsis 22:15. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. En la versión Valera dice todos los impíos, pero aquí está más claro. Amén. Practican, aman y practican la mentira. ¿Qué es la mentira? La que no está conforme a la verdad. ¿Quién dice la verdad? Dios. ¿Quién dice la mentira? Satanás. Amén. Porque Dios, hablando de la sexualidad, Dios creó varón y hembra, hombre y mujer. ¿Para qué? Para que se unieran y fueran uno. No creó hombre con hombre ni mujer con mujer. Ni mujer con hombre, con animal, perdón, ni hombre con animal. El reino de las tinieblas es un reino de mentiras. Y el reino de Dios lo ha revelado. Por eso el profeta, y desde siempre Dios lo ha condenado, lo ha revelado y advertido a la humanidad. Y el profeta lo dijo. Miremos un momento, por favor. Isaías 5, versículo 20. Isaías 5, 20. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que está pasando ahora. Por dicho, eso es lo que ha pasado, pero ahora está pasando con más intensidad. El reino malo cambia todo. Cambia el orden y aprueba lo que no es, desaprobando lo que es. La sociedad antigua, en donde la moralidad bíblica todavía tenía una gran influencia,
y la vergüenza estaba conectada con las cosas a las que la Biblia le asigna vergüenza, en esa sociedad y en las sociedades que la siguieron, el adulterio era menospreciado, la fornicación era mal vista, rara vez se hablaba de la homosexualidad. El lesbianismo era raro porque las mujeres tienen un instinto natural de tener hijos con un marido. Y ya sé, aquellos libertinos me van a decir, ay, usted es un retrógrado, quiere que la mujer solo está hecha para que tenga hijos. Pues sí, mírese su constitución, por favor. El hombre no puede, el hombre interviene, pero no puede. Entonces decir lo contrario es negar lo lógico. Transgénero, por ejemplo, esa palabra, ni siquiera se conocía. Estos tipos de cosas eran inaceptables e inimaginables. Luego vino el rechazo de Dios, después vino el rechazo de la Escritura, y entonces la autoridad trascendente, sagrada, cuya ley era un estándar para toda persona, dio lugar a la sabiduría absoluta del hombre, dejando atrás a Dios. La verdad cambiada por la mentira. Y ahora tenemos a personas soberanas sobre su propia vida, o sea, nadie viene a decirles cómo es, y puede declarar ser lo que quiera ser. A mí se me hace tan difícil oír gente que uno considera estructurada, preparada secularmente, con cierta capacidad de desarrollo de inteligencia, maduros, o sea, en edad, que tienen 60 años, que son figuras públicas, decir sin ningún temor, sin ninguna clase de vergüenza, que el hombre y la mujer pueden escoger cuando quieran lo que quieren ser. Eso no se determina por los genitales. Dios fue rechazado, es rechazado, la Biblia es rechazada, y con ella la moralidad bíblica. Todo va al individualismo. Lo que diga la persona, lo que determine ella. Y eso es respetable. Sí, hermano, eso es respetable. Pero escuche, iglesia, sobre todo ustedes, iglesia. Somos hijos porque entendimos, creímos a la verdad de Dios. Y está expresa en la Biblia. Y es revelada, porque el que lee la Biblia no necesariamente la entiende, a través del Espíritu Santo. Está en la obligación usted, mi querido hermano, de enseñar esa verdad, si es que la cree. Entonces, como resultado de todo esto, lo que nuestra sociedad no va a tolerar, ese es exactamente lo opuesto de lo que no toleraba en el pasado. Es decir, la verdad. Hoy no se acepta la verdad de Dios. Se echó a un lado a Dios, se desechó la palabra de Dios. Estados Unidos, volviendo allá, se volvió hasta un tiempo que vino un presidente y lo instituyó otra vez, pero otra vez volvieron y lo echaron para atrás. Que la Biblia fuera sacada de los lugares públicos, y eso incluía colegios, juzgados, etc. Luego subió otro presidente que dijo, esto tiene que volver, Dios debe volver a nuestra nación, a nuestra sociedad. Pero otra vez se subió otro presidente y dijo, no, eso cada uno tiene derecho a decir lo que quiere y a hacer como quiere. Anarquía total, engaño total. Y si usted está en desacuerdo con esto, usted es un extremista, usted es un peligro, usted está quebrantando la ley, usted es un homofóbico, usted es un sectario, un retrógrado, usted necesita ser silenciado, usted necesita ser eliminado, usted necesita ser hecho a un lado, igual que hicieron con Dios y con la palabra. Se están haciendo leyes para que la rectitud sea un crimen. Si usted dice que no cree, que está en desacuerdo con alguna de estas inmoralidades, usted puede ir a la cárcel, aquí en Colombia. Se están haciendo leyes para silenciar, acabar con los que hablan la verdad, porque hablar la verdad es la amenaza más grande para Satanás. Entonces, predicar la verdad lo definen como discurso de odio, enemistad personal, de fanatismo. Según ellos,
No puede haber libertades civiles para aquellos que dicen la verdad. No puede haber libertad de expresión para aquellos que dicen la verdad, porque invaden espacios seguros e incitan a la gente. Las sociedades fuertes, que hoy casi no existen, tienen su cimiento en la verdad sagrada, tienen un estándar trascendente. Cuando eso es quitado, lo que se obtiene es paganismo, falta de civilización. Entonces la tendencia aquí es exactamente lo que Romanos 1 dice. Es impiedad, injusticia, paganismo, odiar a Dios, odiar a Cristo, odiar la Escritura, odiar la iglesia verdadera, temer la verdad, hasta odiar al prójimo, cuando no se siente ni se cree como ellos piensan. Si usted está viviendo en un mundo al revés, entonces lo que usted tiene que hacer es pensar en reversa, hermano. A usted se le está mintiendo todo el tiempo. Pastor, pero usted ¿por qué dice que el mundo está todo en mentira y en engaño? Es que la Biblia lo enseña, hermano. La Biblia lo enseña. Solamente la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro poderoso, hermano. La Biblia es Dios diciéndole al hombre: mire lo que se entró en lo que yo había creado, mire lo que ustedes han estado creyendo, es una mentira, y esto es lo que yo quiero para ustedes, desde siempre. Y Dios dice que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Es quien comanda la forma de vivir aquí, y se nota por todo lo que le estoy describiendo acá: injusticia, odio a Dios, odio a Cristo, injurias, violencia, inmoralidad, todo esto. Eso no lo creó Dios. ¿Amén? Entonces Satanás es el rey mentiroso, o pongámoslo, el príncipe mentiroso, aunque él es el rey de los mentirosos y el rey de toda la oscuridad, que opera a través de sus ejércitos. Hay espíritus, ángeles caídos, espíritus o demonios, como lo quiera llamar, que ejercen influencia en la gente para que crean la mentira. Es una fuerza derrotada, porque Jesús la derrotó, pero es sobrenatural. Y Jesús es fuera de esto natural. Y Satanás es sobrenatural porque es espíritu. ¿Amén? Pero ejerce la influencia. Y está operando todavía sobre todo aquel que no le cree a Dios. No en Dios, a Dios. Y de esa manera, esa persona que no le cree a Dios es controlada muy sutilmente. Tan sutilmente que llegan a pensar que Satanás no existe y que es solo su gran capacidad de pensar, de trascender, de evolucionar la que está operando. Contra esas mentiras es que la iglesia lucha, y la forma de lucha es, escuche bien, hermano, predicando, enseñando la verdad que despeja todas estas mentiras y engaños. Pero en la sociedad hoy Dios está fuera, la oración está fuera, la Biblia está fuera, la blasfemia está de moda. La inmoralidad debe ser protegida. De hecho, se deben hacer leyes e implementarse para normalizar la perversión. No puede haber disentimiento alguno. Y esa es la razón por la que hay gente que está siendo cancelada. Esa es la razón por la que sus cuentas de las redes sociales de estas personas que están diciendo la verdad están siendo quitadas. Si usted analiza y lo que está pasando hoy, por ejemplo, déjeme citarle un ejemplo: Cuba. Lo primero que hacen esos gobiernos para eliminar, para ocultar la verdad, es controlar las redes sociales y hasta prohibirlas. La gente no las puede usar, entonces esto no se puede ver. Lo que está pasando en realidad no se puede ver. Mi hermano, esta es la primera parte, como les dije, y aquí comenzó por la mentira. El hombre perdió su identidad de hijo de Dios. Es la primera parte y les estoy enseñando algo que todos saben, pero que de pronto desconocemos o desconocen la naturaleza. Satanás es el padre de la mentira. Él, con la mentira y el engaño,
hizo que el hombre abandonara su identidad. Esta es la primera parte. No se me anticipen. Los que ya van más adelantados, tranquilos. Vendrá la segunda y tal vez la tercera parte. Así que la próxima semana vamos a seguir develando este tema, viendo la gran estrategia de Dios, esperando que usted, mi hermano, siga conectado con nosotros y también que su vida prospere al igual y a la par que su alma va creciendo en entendimiento y fe. Por ahora solo le pido que me acompañe y, como siempre, si nos quiere escribir, si quiere compartir con nosotros algo, orar por usted, que oremos por usted, lo que sea, escríbanos aquí hasta nuestra dirección. Amén. No se me vaya todavía, por favor. Queremos orar. Vamos a orar y aquí le dejo información que es muy importante. Señor, gracias por tu palabra, Padre mío, gracias porque cuando analizamos todas estas cosas, Señor, la profundidad de tu amor es inmensa, realmente es incalculable, inmesurable. Es algo, Señor, que muchas veces ni siquiera nosotros o la mayoría de gente no piensa en esto. La verdad, Señor, predomina sobre la mentira y el hombre ha estado viviendo bajo la mentira y el engaño de Satanás. Y no saben y no reconocen que Satanás vino a matar, robar y destruir y lo está logrando. Porque muchos lo han creído y están siguiendo esas corrientes. Y el mal va evolucionando y va aumentando. Pero también dice tu palabra que tu amor sobreabunda, Señor. Y yo clamo que ese amor, Señor, primero caiga en los que tienen el entendimiento de tu palabra, para que ellos se llenen de ese amor y sea suficiente razón para ir a predicar, enseñar a otros. Padre, gracias por tu provisión. Tú eres nuestro papá, quien da para todas las cosas que necesitamos, nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra economía, nuestra protección, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén.